Bueno, buenos días a todos. Gracias por su participación en este evento nuevamente sobre detección temprana de fallas eléctricas en sistemas de control industrial mediante termografía infrarroja en baja tensión. El foco de este seminario es poder mostrar tanto las soluciones como la aplicabilidad de la termografía en sistemas de baja tensión, donde podemos ver muchas veces sistemas eléctricos, componentes, diversos elementos a los cuales necesitamos verificar. Algunas veces son muy críticos, otras veces no lo son tanto, pero a la final todo lo que genere calor, realice maniobra, trabajo y demás, ya sea por deterioro, por falta de mantenimiento, por condiciones anormales de labor, va a presentar una anomalía térmica que pues vamos a poder evidenciar y no más que a través de una cámara termográfica que va a mostrar un patrón global de un componente que puede estar por debajo o por encima del rango de funcionamiento con respecto a todo su entorno. ¿Por qué hacemos termografía? Esa es una pregunta que siempre de pronto nos preguntamos por qué es tan idónea. Es una técnica que de hecho es parte de todo lo que son herramientas de predictivo, complementarias a otras tecnologías como quizás acústica, ultrasonido, vibraciones, medición de aislamiento, medición de calidad de energía. La termografía previene paradas no programadas. Es una tecnología que a través de ese patrón de calor, de esa anomalía térmica que se llega a evidenciar, podemos identificar todo lo que son fallas en tableros eléctricos de baja tensión, presencia de sobrecalentamientos, lo que son breakers, contactos que habitualmente están flojos o conexiones que son defectuosas. Pueden provocar interrupciones críticas en líneas de producción. Muchas veces hay que entender que no es el componente el problemático, sino qué pasaría si él falla. Aguas abajo, qué maneja, cuál es la línea de manejo o todo lo que son componentes críticos que vienen manejados o que controlan energía a través de estos. Permite el tema de la mejora de la seguridad. La termografía permite identificar puntos calientes antes de que se conviertan en riesgo de incendio o electrocución. Muchas veces un cable que está pelado, un elemento o un conductor aislado, de muchas veces por contacto directo. Con una cámara termográfica, si el empalme no está bien hecho, puede llegar a verificarse algún tipo de fricción o sobrecalentamiento sobre el componente si no está bien hecho el empalme. El tema de la optimización de mantenimiento predictivo se alinea, como lo dije, con otras tecnologías de predictivo para establecer un plan macro de mantenimiento o inclusive en una evolución trabajando en termografía, con la termografía e inclusive en todo lo que es el mantenimiento basado en condición. Muchas veces lo que buscamos al principio es identificar dónde está el componente, dónde está la falla, dónde está la anomalía, pero el foco primordial es qué lo ocasionó, qué podemos hacer de ahora en adelante para evitar de que eso se vuelva a presentar en ese punto. Y esto aplica a todo lo que es equipamiento de todo tipo, eléctrico, mecánico, electromecánico. En este foco primordial de seminario sería todo lo que son equipamientos de baja tensión en sistemas eléctricos. Muchas veces apuntamos a un variador, a un arrancador, a un tablero. Muchas veces tenemos los breakers, los totalizadores, de pronto tenemos fusibles de protección, bancos de condensadores, tenemos PLCs y muchos componentes que quizás necesitemos, digamos, que evaluar, ya sea semanal, mensual, trimestral, al año, dependiendo de lo que una persona encargada de planificación, según su estrategia, le parezca más conveniente, según inclusive los históricos de falla de los componentes. Debido al calentamiento que puede ocasionarse en componentes, lo que siempre intentamos ubicar son patrones visuales como punto de referencia. Muchas veces encontramos que en una misma línea, en un mismo sistema, tenemos múltiples componentes que se duplican, multiplican y es un equipo que es controlado o manejado en sistemas. Así que podemos verlo 10, 15, 20 replicados. Más fácil trabajarlo por corroboración inicialmente, porque debido a que hay un punto quizás estratégico que ya sabemos que se le hizo mantenimiento, el equipo es nuevo y digamos que respetando el tema de que haya una repetibilidad, de que haya condiciones ambientales controladas. Por ejemplo, todos los equipos o los componentes dentro de ese sistema que sean iguales, de pronto manejan las mismas cantidades de cargas, están sometidos a las mismas condiciones medioambientales
Y entonces si un componente llega a presentar algún tipo de anomalía o eventualidad sobre, digamos que un valor de temperatura muy alto o muy bajo, podemos compararlo con otros elementos que quizás estén en mejor estado. Y así que visualmente vamos a tener un punto de referencia. Así que siempre es importante evaluar todo el patrón visual y corroborarlo con una recomendación o una referencia ya conocida previamente, ya sea de una máquina nueva, una máquina que salió de un mantenimiento o de un equipo que estamos seguros que está funcionando en mejor estado. Dentro de ese tema de termografía, muchas veces hay que evaluar o determinar cómo vamos a trabajar. Primero, ya hablamos, un punto de referencia. Muchas veces tenemos cadenas de sistemas en que uno es el que está mostrando un patrón anómalo o algo diferente con respecto al resto, ya sea, como dijimos, por falta de mantenimiento, por de pronto un problema de fabricación, en fin. Conocer las temperaturas de operación bajo condiciones normales. Hay que tener en cuenta que muchas veces hay un punto referenciado por el fabricante, hay una normativa que de pronto uno puede guiarse en internet, o en de pronto una normativa ya acondicionada, y entonces uno comienza a tener de pronto cómo la máquina debería funcionar mejor. Muchas veces tener en cuenta cuáles son las temperaturas inclusive ambientales o las temperaturas propicias para que la máquina funcione bien. Muchas veces hay umbrales, no debe superar tanto valor o tanto porcentaje para que la máquina no se vea, digamos que comienza a mostrar patrones ineficientes de funcionamiento o decaimiento en el tiempo. Conocer las especificaciones del fabricante y del proceso, las condiciones normales en condiciones de máxima carga. Muchas veces el equipo siempre se recomienda para hacer termografía, uno, que la máquina esté encendida previamente, tenga un tiempo de estabilización y no que esté previamente arrancada. Así como cuando uno llega, la máquina está apagada, la arranco, hagamos termografía de una. No, debemos esperar que la cámara, el equipo, tenga tiempo de estabilización o de funcionamiento para que podamos hacer una termografía y a plena carga, cercana al 100%, con el fin de que si está ya a modo de freeze, llega algún tipo de protuberancia o anomalía, comience a afectarla por tanta carga presente dentro de lo normal, podamos ver dónde está el patrón de temperatura que exalta. Conocer los tiempos de estabilización en donde la lectura es más eficiente. Esto conlleva a lo anterior, teniendo en cuenta de cuánto tiempo la máquina está más estable para poder hacer una medición más viable. Las temperaturas máximas de carga. Por ejemplo, en el caso de sistemas eléctricos, uno sabe que habitualmente 50, 80 grados son unos puntos de umbrales dependiendo del sistema. En el tema de cableado eléctrico, dependiendo del tipo de cable, algunos llegan de pronto por su encauchetado a aguantar hasta 110 grados. Hay que entonces tener eso en cuenta para saber qué tipo de patrón es y ver si está normal, está superando el umbral o está ya en el límite. Y conocer los materiales de construcción para identificar los tiempos de transferencia. Hay que tener en cuenta que en lo que es termografía, en el tema de cómo parametrizamos una cámara termográfica, hay puntos importantes como la temperatura de entorno donde trabajamos o ambiental, si hay temperaturas cercanas de fuentes, digamos que parásitas, lugares que son muy calientes o de muy baja temperatura que pueden afectar el área donde hacemos la medición, la distancia de mi objetivo, teniendo en cuenta la capacidad de mi cámara termográfica para realizar, digamos que la medición, y la famosa emisividad. Más adelante lo abordaremos. Conocer siempre los conceptos eléctricos y mecánicos asociados de funcionamiento de operación de cada dispositivo. En este caso, enfocado a lo que es baja tensión en sistemas eléctricos. Depende de donde trabajemos, hay que tener en cuenta las condiciones medioambientales. Si estamos trabajando al aire libre, hay que tener en cuenta que el sol a ciertas horas del día puede calentar un poco más las estructuras. Asimismo, si estamos en lugares donde son cercanas las corrientes de aire, muy prominentes, muy fuertes, puede reducir el delta o la temperatura casi cercana a la real que hay debido a que el medio, nuestra medición de termografía es una medición indirecta. Nuestra cámara hace la medición y dependiendo de la distancia o separación, dependiendo de cómo se puede manipular ese entorno, brisas frías, brisas cálidas, velocidad del viento, puede que el diferencial se
haga notorio y podamos tener margen de error significativo. Así que muchas veces se puede mitigar, pero hay que aprender cómo hacerlo. Es decir, si hay condiciones donde el aire es muy fuerte o hace mucha brisa, hay que intentar que la corriente de aire desaparezca o hacer la termografía otro día, si supera cierta cantidad de viento. El sol puede calentar más las superficies, así que o hacemos la verificación de la temperatura de componentes que no son activos, por ejemplo, las estructuras, para poder verificar qué temperatura es y hacer una medición de automático a un modo más manual para poder subir un poco el umbral y solo enfocarme en componentes que son más críticos. ¿Sí? En lugares donde están cerrados, muchas veces hacemos inspecciones ya de pronto dentro de la planta, no a las afueras, sino dentro. Y dependiendo de lugares donde de pronto hay cercamientos con calderas u hornos o sistemas que son de refrigeración, sistemas como trampas de vapor o por ejemplo tenemos tubos de nitrógeno. Entonces eso puede hacer en un lugar cerrado que la temperatura por convección se mueva y pueda afectar la medición donde estamos, calentándola o enfriándola un poco más. Acordémonos que en termografía nosotros medimos la temperatura aparente de una superficie, no la temperatura tan real. Hay que tener en cuenta que si configuramos muy bien los datos de la cámara y tenemos en cuenta todas las condiciones medioambientales, vamos a acercarnos mucho a la realidad. Si tenemos dentro de las inspecciones, digamos que todo lo que son acrílicos o separadores en tableros eléctricos, estos deberían ser retirados debido a que el acrílico se comporta como un elemento reflectivo. Muchas veces su grosor permite que la energía no pase a través de él y podamos hacer termografía del otro lado, sino que se queda almacenada allí. Entonces el patronamiento podría ser completamente deficiente o no captar la energía de lo que realmente el componente podría estar, ya sea por una carga o por un problema de cable del componente en el tiempo. Entonces, si lo retiramos, vamos a ver muchas más anomalías o eventualidades. Para ello existe algo que son las famosas mirillas termográficas. Esas mirillas termográficas sí me van a poder permitir el poder corroborar del otro lado de una forma segura a través de un cristal especial de un semiconductor del otro lado donde, digamos, lo que está contenido en ese recipiente o en ese cofre o tablero, lo que está contenido allí por seguridad, más que todo asociado a posibles arcos eléctricos. Un cristal, una ventana en longitud de onda de la luz visible, con una cámara digital puedes ver sin ningún problema. Con una cámara termográfica en el espectro infrarrojo, no. Así que eso hay que tenerlo en cuenta de que los separadores, cristales, acrílicos o ventanas que se colocan en celdas no son viables para hacer termografía porque la energía infrarroja no se va a ver. Si son muy delgadas, puede quitar parte de la energía infrarroja. Si son más gruesas, se pueden comportar como un espejo térmico y me voy a ver reflejado, como se puede ver aquí en la parte que dice reflexión. Dentro del tema de termografía hay dos tipos de termografías habituales, termografía cualitativa y una termografía cuantitativa. Dentro del tema de una termografía cualitativa es un método muy interesante para hacer verificación por comparación. Es decir, me voy a basar de una imagen de un objeto conocido con respecto al mismo objeto en las mismas condiciones de otro sistema que debería funcionar igual. Así que simplemente por la imagen visual térmica, la panorámica, voy a poder corroborar qué parte tiene algún tipo de anomalía o un tema de un gradiente mucho más elevado, simplemente por visual o por dicha imagen. La cuantitativa es un poco más metódica, donde tengo que estar incluso más cerca que mi cámara termográfica dentro de sus especificaciones como el campo de visión instantáneo, el tema de medición, puede asegurar una buena lectura, una medición y lectura para poder yo corroborar un valor conocido, bueno, con respecto a un valor donde yo presumo que hay una anomalía. Dependiendo de esa diferencia térmica, yo puedo establecer entonces un nivel de severidad donde puedo crear una relevancia, dependiendo entre qué valor y qué valor es normal, leve, grave, crítico, muy crítico, y con base a eso determinar un nivel de acción plan para poder determinar cuándo debo hacer maniobra o si puedo esperar al próximo plan
o si de pronto está dentro de lo normal o leve. La NFPA 70B inclusive determina ciertos intervalos de mantenimiento de termografía infrarroja, cada 6 meses, cada 12 meses, bueno, más o menos, dependiendo la clase de componentes, para saber cada cuánto debería yo hacer termografía. Inclusive hace recomendaciones de qué tipo de cámaras termográficas en cuanto a resolución, sensibilidad térmica, se deberían elegir para tener una buena calidad de imagen. Dentro de eso, también está la normativa, la ANSI-NETA ATS, digamos que dentro de una de las tablas indica que para sistemas eléctricos, recomendaciones de sistemas mecánicos, cuánto debería ser la diferencia de delta existente para determinar su nivel de relevancia o la acción sugerida. Así que estas las pueden consultar para inclusive determinar su planificación y el tema de la periodicidad de cada cuánto, según sea el caso, hacer las termografías. Entrando un poco ya en detalle sobre los sistemas eléctricos en baja tensión, vamos a hablar que estos máximos hasta 1000 voltios, donde lo que vamos a intentar identificar son anomalías, no puntos calientes, que es una mala palabra realmente dicha en termografía, sino anomalías de temperatura de un componente que puede estar por debajo o por encima con respecto al entorno. Entonces ahí lo que vamos a buscar muchas veces son problemas debidos a conexiones sueltas o demasiado apretadas que generen un torque, una fricción, circuitos en cortocircuito o sobrecargados, desequilibrios de carga y componentes que han fallado o están fatigados. Muchas veces fusibles, disyuntores, transformadores. El cableado suele envejecerse demasiado y simplemente por ley de Ohm la resistividad del componente cambia y puede estar pasando la misma carga y va a mostrar un patrón de temperatura un poco más alta, lo que puede llegar inclusive a generar algún tipo de arco eléctrico. Aquí podemos ver algunas imágenes de referencia. Todo lo que es termografía es útil para todo lo que se caliente, todo lo que genere maniobra, fricción o un trabajo. En este caso, un transformador de control, un transformador de potencia, un panel solar, un conector, un adaptador, un empalme, un fusible, una protección. Así que aquí encontramos una gran cantidad de eventualidades, subopciones de equipos a inspeccionar, bancos de batería, barrajes, interruptores, CCM, breakers, contactores, controladores, pararrayos, transformadores, subestaciones eléctricas de baja y muchas veces están asociados a lo que son conexiones fatigadas, deficientes, corrientes inductivas, cortocircuitos o de cargas, problemas de cargas desbalanceadas. Muchas veces vemos que nos conectamos a la fase más cercana y no controlamos para ver cuánto es el desequilibrio que puede existir entre fases y evitar de pronto por la protección que salte simplemente por mayor concentración de carga pasando a través del circuito. Un valor de alta resistencia cuando el componente está demasiado deteriorado, presencia de oxidación, oxidación, sulfatación, humedad, o que cambie el color inclusive que se ve, un nivel brillante a un valor sulfatado que bote óxido, componentes que están subdimensionados, averías de aislamiento como tal. Y muchas veces entonces, ¿por qué fallan? ¿Qué se presenta? Entonces todo lo que es baja tensión son conexiones de alta resistencia habitualmente, conexiones muy corroídas, daños internos en los fusibles, fallos internos en los disyuntores, malas conexiones y daños internos. Aquí podemos ver en algunos puntos valores de referencia o más bien las imágenes de referencia donde podemos ver un barraje que puede estar sobrecargado, podemos ver de pronto un punto de conexión que puede estar sulfatado, sucio, contaminado o que puede crear un degeneramiento incrementando su valor de temperatura en el componente. Muchas veces queremos saber qué gama de equipos podrían ser los útiles para ese tipo de aplicaciones tan básicas y depende de quién va a usar el equipo. Muchas veces, si de pronto va a ser un técnico de campo de día a día, muchas veces usa su multímetro, su pinza amperimétrica, su tacómetro, sus herramientas de pronto como destornilladores y demás. Necesita un equipo muy básico para chequear todos sus activos a los cuales tenga, digamos que control de ellos, inclusive sistemas eléctricos y mecánicos. Así que de pronto una familia como la serie Eco, vamos a poder verificar que es un equipo muy básico que nos va a permitir, digamos, que hacer una termografía y reemplazar esos antiguos termómetros infrarrojos. Muchas veces el termómetro no te daba una imagen visual, simplemente un punto, no sabíamos dónde estaba apuntando y ni siquiera si el punto crítico identificado era realmente donde estaba.
Así que con un equipo de maniobra muy básico nos va a permitir para los técnicos hacer el chequeo del día a día por un bajo costo que puede ser casi el mismo de un termómetro infrarrojo. Sin embargo, en termografía hay que entender cómo diferenciar entre una sobrecarga y un problema de resistencia a la conexión. La sobrecarga suele ser todo un patrón de colorado sobre toda la fase o el conductor, mientras que un problema de resistencia de conexión, más que todo, son componentes como tornillos, empalmes, conectores, en los cuales el nivel de óxido, sulfatación, oxidación que esté corroído puede aumentar el nivel de simplemente de su resistividad y simplemente puede estar pasando el mismo valor de inclusive voltaje y corriente sobre el componente. Así que es importante que lo tengamos en cuenta. Dependiendo de quién va a estar o realizando la maniobra, un equipo como la serie Eco, un equipo como la serie B, son más que suficientes para el técnico, inclusive como una Pocket 2. Pero tenemos la serie M si ya es una persona que está realizando maniobra de planificación, en la cual quiere llevar históricos más detallados, dedicados de todo, digamos que los activos críticos y no críticos de planta. Ya entonces depende de quién realiza la maniobra y de qué tipo de labor realmente, la del día a día o la de una planificación estratégica. Aquí podemos entonces corroborar nuevamente imágenes de pronto de un tablero, donde tenemos un breaker, tenemos de pronto fusibles de protección o un sistema de control de potencia, fusibles de protección aquí también, donde podemos ver algunas veces encontramos puntos calientes y simplemente como que al usar una cámara nos alegramos. Pero hay que entender qué estamos viendo. El sistema está funcionando bien. Hay algunos componentes que quizás estén desconectados en corto o abiertos y otros que por el contrario tienen que intentar mitigar esa falta de carga y comienzan a mostrarse con un patrón un poco diferente. Así que podemos ver puntos excesivamente calientes, en este caso, por el tema de un componente que maneje carga, se va a calentar un poco más con respecto a los demás y podemos corroborar o verificar entonces fase a fase la diferencia de temperatura. Podemos hacer perfiles de línea, podemos verificar inclusive con la M31 y M60 que ven un algoritmo especial el poder corroborar el área como tal y verificar el delta existente entre punto y punto de una manera inclusive automática sin tener que hacer mucho. Aquí podemos ver panorámicas globales de todo un tablero donde vemos fusibles, breakers, contactores, interruptores y podemos ver la panorámica de un punto de referencia distante. Si nos acercamos, podemos obtener ya datos mucho más creíbles, más detallados y obtener una medición mucho más completa. Ahí podemos ver entonces inclusive una diferencia entre hacer una medición por cualificación y una por cuantificación. La distancia es clave dependiendo del campo de visión de la cámara termográfica que tenga disponible. Aquí ponemos un caso interesante, un totalizador, en donde se puede llegar a ver que hay una fase que está excesivamente caliente. Puede ser muchas veces por una mala conexión en el borne eléctrico, un borne de pronto que tiene exceso de torque, una molestia allí, presencia de corrientes armónicas. El tema de termografía muchas veces en baja tensión puede ser una técnica que puede ser complementada por otras. En el tema eléctrico muchas veces ir acompañado de una pinza voltiamperimétrica, un multímetro o inclusive si comenzamos a corroborar que hay problemas de corrientes armónicas, usar un analizador de calidad de energía. El único armónico que se puede llegar a ver con una cámara termográfica son los neutros, donde son propensos a los armónicos del orden 3 o los triplets. Así que si ya vemos que un neutro está excesivamente caliente, sí sería una buena opción de invocar el uso de un analizador de calidad de energía para poder corroborar el nivel de pronto de distorsión armónica digamos que los problemas de carga, de consumos, de qué armónicos están afectando para poder corroborar qué tipo de filtros voy a necesitar. ¿Qué me puede conllevar en este caso en particular? Degradación del aislamiento, incremento de las corrientes de fuga entre conductores, posible riesgo de incendio. Aquí igual, dependiendo de quién use la maniobra, un equipo como la serie Pocket y Eco para los técnicos es muy suficiente, pero muchas veces necesitamos tener un equipo por parte de un personal termógrafo especializado
que realice todo este tipo de maniobras. Así que de pronto con una M31 o una M60 puede ser más que suficiente, o inclusive tenemos una gama un poco más básica de la serie M, que pueden ser complementarias para usar estratégicamente una vez al mes o una vez cada 15 días, según la cantidad de activos que tengamos. El informe se ve de la siguiente forma, donde yo puedo crear los puntos críticos interesantes que son críticos para mí, verificar la información de las variables como la temperatura del entorno, la temperatura del lugar o la reflectiva, la emisividad, las condiciones de humedad del entorno y inclusive dependiendo del delta existente entre punto y punto determinar una severidad que yo puedo inclusive configurar desde el software. La calidad de las imágenes de high micro es bastante potente. Las cámaras de high micro mínimo son a 25 Hz. Esa es la velocidad de refrescamiento que nos permite ver cómo la cámara se actualiza con respecto al entorno a nivel termográfico. Muchas veces hay equipos que no son estáticos, sino que pueden, inclusive en sistemas eléctricos, digamos que cambiar su velocidad o ir a una velocidad muy rápida y una cámara termográfica tradicional se puede quedar pegada o te toca tomar un poco de tiempo para que actualice y pueda hacer la medición. En nuestro caso, eso no pasa. Aquí tenemos de pronto unas fases también de un transformador de control, un transformador digamos, de pedestal. Entonces aquí podemos verificar las fases y podemos verificar los puntos donde hay un punto caliente. Aquí realmente es una de alta resistencia en el conector. Podemos lanzar perfiles de línea para poder verificar la temperatura en una gráfica desde un punto al otro que pase por todas las fases y ver más gráfico que numérico el comportamiento. Todos los sistemas eléctricos deben probarse mínimo o cercano al 100%. Algunos comenzamos a hablar del 70-80% cerca de plena carga, no pueden estar en vacío y que esté un tiempo estable y no se haya arrancado previamente para evitar que de pronto no logre el punto de estabilización y que la varianza en el tiempo se alcance a notar. Así que todos estos sistemas que son en baja tensión, vamos a poder verificarlos depende nuevamente si es el técnico, el supervisor o el ingeniero que hace la planificación, que es termógrafo, o la persona encargada de hacer la termografía de una manera más predictiva, más establecida, con una persona profesional, haga la maniobra como tal. Lo que buscamos es identificar problemas relacionados a resistencias de corriente, localizar puntos calientes causados por conexiones desajustadas, oxidadas o con problemas en muy mal estado. Así que podemos verificar los patrones típicos en todos los componentes y corroborar, ya sea por área, por delta o diferencial entre un punto y otro y poder evaluar de una forma más meticulosa. Acordémonos siempre que los cambios pequeños en el flujo de corriente resultan en diferencias de temperatura que son considerables. El sobrecalentamiento es representado a lo largo de todo el conductor, como lo dije previamente. Aquí tenemos un caso también bastante interesante, donde tenemos una fase 12 excesivamente caliente solo por la tonalidad del color, dependiendo de la paleta. Hay que tener en cuenta que la paleta de colores del lado derecho es nuestro punto de referencia. Va entre azul y negros, bajas temperaturas, y comienzan los matices entre verde, amarillo, naranja, rojo y casi blanco para altas temperaturas. Así que en función de eso podemos llegar a entender cómo son la distribución de colores que representan las temperaturas dentro de un campo de visión. Aquí vemos la fase 2. Una posible causa puede ser el desbalance en consumo de corriente, degradación del aislamiento de carga y una alta distorsión armónica presente, inclusive el tema de sobrecargas. Hay que tener en cuenta que una alta resistencia también se forma a través de una gran cantidad de calor. Por ello, todo lo que es baja tensión ir acompañado preferiblemente de una pinza voltiomperimétrica que se acorde al sistema donde vamos a trabajar para tener mejor nivel de detalle. Si tenemos una alta capacidad y vamos a un sistema donde hay baja capacidad en corriente, el tema de resolución puede no mostrarnos la cantidad digamos, de decimales o de sensibilidad que quisiéramos tener. Y por el contrario, no medir con una pinza de baja corriente en un nivel donde lleguemos a manejar 1000 amperios, 1500 amperios, siendo baja tensión. Toda esta parte de energía eléctrica suele disiparse en calor, así inclusive no sea que haya una varianza de cargas. Simplemente un conductor o un componente que esté excesivamente caliente y no sea todas las fases, sino solamente un componente, puede simplemente ser la resistencia que varió y por disipación o por ley de Ohm va a mostrar una mayor concentración de calor.
Cuando trabajamos con fusibles, muchas veces hay que tener en cuenta que no todos los componentes tienen la misma estructura. La misma, hablamos en un momento sobre emisividad. La emisividad es la capacidad que tiene el material y viene prácticamente, refiere o tiene que ver con las propiedades de construcción del componente para poder emitir energía y que la cámara termográfica la pueda percibir. Si la cámara no la puede percibir, vamos a tener un margen de error. ¿Y cómo vamos a saber eso? Porque no todos los materiales tienen la misma reactividad para transmitir energía infrarroja y que la cámara la perciba. Pido por favor que apaguen los micrófonos, si no lo voy a hacer yo manualmente. Entonces, digamos que hay partes que todo lo que es brillante suele ser una emisividad baja. Es como más complejo medir. Podemos trabajar por comparación para ver patrones similares y ver que todas las partes brillantes de un elemento estén, digamos que muestren un patrón similar. Sin embargo, cuando de pronto tiene un nivel de corrosión o es suciedad o si se puede pintar, en algunos casos se puede, podemos mejorar las condiciones. Todo lo que esté pintado, opaco, sucio, contaminado o que no tenga brillantez es de una alta emisividad. Por eso podemos ver aquí en la imagen de la derecha que aunque los puntos de conexión me están mostrando un patrón en los cables que da un indicio de que algo está pasando allí, miren que también los fusibles los cuerpos de los fusibles de la fase 2 y fase 3 tienen baja temperatura. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que estoy viendo cómo está funcionando el sistema. Está conectado, los fusibles 2 y 3 están desconectados, están abiertos, por eso también puede ser en la mayor concentración de calor en la fase 1. Todo un buen conductor de energía eléctrica suele ser un buen conductor de energía térmica, y más cuando es un buen conductor como un elemento metálico. Hay que tener en cuenta que no todos los materiales son igual de buenos conductores. Hablaremos de elementos aislantes y hay elementos que son de pronto altamente conductivos y son los metales. Todos los metales inclusive tienen la posibilidad de que pueden tener diversos valores de emisividad, dependiendo del nivel de corrosión, suciedad, si está pintado, si está opaco, si está brillante y se comporta como un espejo térmico, es un poco más difícil. Un patrón típico de ese equilibrio sería entonces cuando todo el cuerpo o la estructura o el conductor está excesivamente caliente. Aquí muchas veces podemos ver que hay fusibles de protección, puntos de conexión en una horna con alza de temperatura. Aquí vemos los fusibles y podemos ver entonces en un área determinada la temperatura que viene en cada uno de ellos. Al hacer esto, aquí lo que puedo corroborar es que en el fusible puedo verificar el promedio de mayor temperatura o el punto máximo de temperatura si lo quiero ubicar allí para saber de dónde proviene en contra de los otros dos áreas iguales de las superficies para poder corroborar de esa área determinada cuál es lo que tiene la mayor temperatura. Y con eso podemos sacar también un tema de deltas. El patrón gráfico visual también es importante. Muchas veces con eso podemos saber, está en operación, no está en operación, tiene un tipo de incremento de temperatura muy por encima cuando lo comparamos con el resto. Entonces, por ejemplo, muchas veces vamos a un transformador de baja tensión, puse un ejemplo de un transformador de aceite, muchas veces con una M31 o una M60 podríamos estar a unos 5 metros, 6 metros de distancia, depende del tamaño, inclusive podemos tener de pronto estar más cerca, 2, 3 metros, dependiendo de la capacidad del transformador, y podemos corroborar en el caso de que sea netamente de aceite, verificar todo lo que son los bujes, los bushings de alta, de baja, los puntos de conexión, digamos que todo el tema del conservador de aceite, verificaría el porcentaje de aceite que tiene. La termografía también nos permite verificar nivel, no solo temperatura como tal. ¿Sí? El tema del radiador. El radiador va a ser encargado de hacer la disipación del calor interno del transformador. Entonces, si el aceite está abajo, no puede trabajar a través del radiador y no va a sacar el calor como debería ser, mostrando un patrón de las partes donde no está en el radiador que presenta incremento excesivo de temperatura que se ve que viene del interior. Acordémonos que voy a medir la temperatura superficial, así que si está caliente afuera, su interior va a estar mucho más caliente.
y va en pro de digamos que si el aceite está mucho más caliente, su vida útil se va a reducir considerablemente. Por eso tenemos que tener también un control térmico o verificar constantemente la temperatura del transformador para poder saber de pronto qué tanta vida útil puede tener este mismo. Inclusive para el tema de diseño, para verificar el tema de PCB, verificar el tema de que aguante armónicos, y muchas veces las cargas que manejamos son con bastante nivel de armónico y así poder prolongar su vida útil. Aquí tenemos un transformador donde podemos verificar el punto caliente en uno de los aisladores, presencia de alta resistencia en la conexión por oxidación o una sulfatación, problema de ajuste mecánico o deficiente en chegones. Aquí podemos verificar entonces los conectores, los conductores, los puntos de conexión, bueno, todo lo que son elementos de aéreo abajo, y toda la parte de la estructura física del transformador, lo que hayamos hablado, el núcleo, el conservador de aceite, el radiador, y cada uno de ellos tiene unas temperaturas específicas. La temperatura, como dijimos, del aceite no puede superar cierto valor. El nivel del aceite tiene que estar mínimo a la mitad del tanque para evitar que de pronto el radiador deje de operar o no sea capaz de mover a través de los tubos de enfriamiento el aceite y disipar el calor. Creo que aquí no sé si tengo una imagen aquí, más adelante la mostraré quizás. Bueno, en transformadores secos podemos ver también que si destapamos el transformador, muchas veces viene protegido, vamos a poder corroborar entre cada uno de los conductores, verificar si hay encauchetados o conectores o empalmes que tienen mayor concentración de calor, o inclusive cuando hay problemas entre espira y expira en los conductores, en el núcleo del transformador, se puede llegar a verificar que pueden haber cortos entre espiras y van a generar incrementos de temperatura. Aquí podemos corroborar inclusive si es viable hacer pruebas de aislamiento, inclusive pruebas con TTR o inclusive con un micromímetro para verificar la resistencia entre espira y espira. El tema de termografía, si es viable de pronto que todo lo que sea baja tensión, igual de pronto con una serie E Pocket o una B, podemos hacer más que suficiente. Y para la persona especialista que va a realizar su maniobra, una M31, una M60, serían equipos idóneos para esto. Esta es una imagen interesante, un transformador. Cuando el radiador está taponado, tiene bajo nivel de aceite o está sucio porque no se ha hecho mucho trabajo allí, el patrón típico es morado, es decir, que no está fluyendo el aceite a través de él, perdón, o está taponado y puede hacer que entonces el patrón de calor, de calentura del núcleo intente salir por los costados. Estos tubos de radiador siempre deberían estar a una temperatura por lo menos de 21, 50, 60 grados. Aquí podemos ver un caso ya un poco más real, un problema en el radiador del transformador, el aceite no está circulando por los tubos de enfriamiento. Posible causa, bajo nivel de aceite, taponamiento de ductos, deformación del radiador o fuga de aceite de refrigerante, lo que puede conllevar a una degradación del aislamiento de las bobinas por temperatura, un riesgo de arco y una posible explosión del transformador. Para todas las personas y operarios que estén ahí, puede ser también causa de un problema potencial, digamos, que los puede afectar. E inclusive el tema de poder cambiar un transformador de este tipo puede llevar a hacer tiempos largos y no siempre los tienen para entrega inmediata. Alguno de aquí quizás también trabaje con el tema fotovoltaico. En el tema fotovoltaico, todo lo que son parques solares o a nivel residencial y comercial, la termografía nos va a ayudar a identificar esos patrones, digamos que inherentes en los paneles que vienen inclusive con defecto de fábrica o con células dentro del panel que están fallando. Vamos a poder verificar tanto por la parte que está, digamos que directamente al sol, como por la parte posterior cuando no están pegadas al piso. Y es mucho más viable porque vamos a tener acceso a la parte de conexiones, donde están los diodos de derivación, los cables, los conductores, inclusive si hay por otro lado cercano un banco de baterías o si por ejemplo hay un convertidor, todo eso vamos a poder chequear. Para eso se necesita una cámara que tenga buena resolución, mínimo el 384 por 288, contenga buena sensibilidad y un buen nivel de precisión. Así que vamos a poder verificar anomalías o fallas donde se puedan ver problemas de este tipo.
píxeles como si fueran píxeles superpuestos en los paneles, donde te comienza a mostrar una anomalía de incremento de temperatura o un posible corto en algunas de las estructuras del panel, ¿sí? Lo que puede conllevar a que te vaya dañando en el tiempo el resto de estas. La forma de hacer termografía en un sistema fotovoltaico que es abierto al día a día, más o menos entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, casi cercano al mediodía, donde hay mayor irradiación solar. Así que el panel va a estar mucho más saturado, va a absorber mayor concentración de, digamos, de iluminación o de sol y va a convertir, esto la va a pasar a energía consumible. Por ese detalle, si tiene anomalías en ese proceso de máxima intensidad solar, es que van a mostrar el nivel de estrés y posible falla. Aquí podemos ver de pronto el tema también de los diodos de derivación o las cajas de conexión. Si trabajan con tarjetas electrónicas, muchas veces el uso de una cámara es idóneo para verificar lo que es problemas de sobrecalentamiento, deterioro en pistas de soldadura, cortos en componentes, verificar todo lo que son tarjetas electrónicas de un variador, de una UPS, de un PLC, de un controlador, de un regulador y dispositivos electrónicos de alto valor reparables, incluyendo temas de celulares y computadores industriales. ¿Qué se busca? Tenemos inclusive un lente macro especial para ciertos equipos en los cuales podemos ampliar el nivel de detalle, digamos, de la placa o de la PCB y poder, si la energizamos, determinar cuál es el componente a falla. Con esto podemos llegar al tema de determinar si se puede o no cambiar de una forma fácil o toca desecharla. Los que inclusive tienen equipos de telecomunicaciones, sistemas de data center, todo lo que es equipamiento de redes, tráfico y redes de comunicaciones, equipos de antenas y sistemas de control, equipamiento de celular para tráfico, equipos de emisión crítica como UPS, bancos de baterías, todo lo que son sistemas de transferencia y respaldo, son críticos y con termografía podemos llegar a hacer un buen control. Inclusive equipos y sistemas secundarios como el aire acondicionado, sistemas de refrigeración, torres de enfriamiento. Estos pueden trabajar a muy baja temperatura, pero los equipamientos de alto tráfico en telecomunicaciones suelen calentarse demasiado. Así que si el nivel de, digamos, de aire acondicionado no está bien controlado, inclusive con las condiciones externas, puede hacer que la humedad relativa aumente demasiado y comiencen a llorar las paredes por el tema de casi de condensación. Aquí podemos ver las imágenes termográficas tomadas en algunas antenas. Para ello, tenemos todo el tema de termografía que puede ser de gran utilidad para ustedes en dos nichos de negocio. Todo lo que es verificación y supervisión, que desde la serie Mini a la Pocket son equipos para verificación, chequeo. La serie Mini son adaptadores de celular para la cámara, para un adaptador termográfico para el celular y nos va a permitir realizar cierto tipo de maniobra de una forma muy básica. La serie ECO es un equipo que es para reemplazar los termómetros infrarrojos. Estamos en pro de hacer toda esta divulgación con el fin de que todos los que seguimos usando termómetros podamos ir reemplazándolo. Muchas veces no sabemos ni cómo usarlo, ni dónde medir, ni dónde es el punto crítico y solo tenemos un punto al tiempo. Así que si hay un equipo que me permite verificar todo el área, verificar dónde está la anomalía y por el mismo costo, sería mucho mejor. En termografía, en High Micro, contamos con garantías de 10 años del detector, que es lo que habitualmente llega a fallar en el tiempo. De 5 años, de 3 años la garantía del equipo y de 2 años lo que son los juegos de baterías, ya sean internos y externos. Todas estas gamas de Mini, Eco, y Pocket son equipos para verificación y supervisión, aunque hagan termografía, no son ideales para prestar servicio, por la calidad no es la misma. Son equipos para baja tensión, para aplicaciones eléctricas mecánicas y de HVAC, eso es como para seguimiento. Ya para quien realiza una inspección en plantas industriales donde de pronto quiere desarrollar una planificación de predictivo en sistemas eléctricos, mecánicos, electromecánicos, producción, calidad, a baja tensión, inclusive para los contratistas que trabajan allí, la serie M es idónea. Es un equipo ya un poco más tipo cámara termográfica con doble batería, algunos con enfoque manual. Son equipos con mejor sensibilidad, mejor nivel de detalle, que nos permiten hacer mejor tipo de maniobras y llegar a colectar mejor calidad de información.
Ya la serie G y SP son para aplicaciones en las cuales incluso sobrepasa el tema de baja tensión. Puede ser para media y alta tensión y son compatibles con lentes especiales para poder llegar a proyectar a mayor distancia. Así ya vamos mostrando las imágenes por lado y lado, las cámaras para que puedan verlas, su tipo de operación. Estas cámaras son compatibles con lentes, lo que me permite llegar a mayor distancia o en baja tensión, inclusive máquinas muy grandes. Por ejemplo, los que trabajan con papeleras, los rodillos, laminación. Son máquinas inclusive que son muy grandes y con una cámara tradicional no quedaría todo en pantalla. Así que con esto, a través de un tipo de lente se podría ver todo. Los que trabajan con siderúrgica, metalurgia, fundición, uso de material metálico en estado líquido, podemos también llegar a rangos de temperatura hasta 2000 o 2200 grados Celsius. Estas gamas de series ISP también son muy útiles para todo lo que es oil and gas, contratistas especializados, compañías de departamentos muy grandes o inclusive para todo el tema de transmisión, generación, distribución y comercialización de energía. Aquí vemos un pequeño resumen donde están ambas gamas de cámaras, entonces no son iguales. Todo lo que es básico son casi de enfoque fijo, así que para alguien que sea profesional, quizás no es el tipo de equipo, es más que todo para chequeos y seguimientos, pero ya la serie M, G y SP son para personal capacitado que necesita enfocar de la mejor manera según su criterio y tenemos que hacer mejores tomas. Dentro de la serie Eco, que es la que estamos impulsando, para el tema de una transición elegante desde un termómetro infrarrojo a una mini cámara termográfica, podemos contar con esta. Para en vez, ¿por qué tener un termómetro que solo me apunta a un punto y no sé ni siquiera qué estoy apuntando? Cuando tengo algo tan básico, de mismo tamaño, que cuesta lo mismo y que me muestra todo un pequeño mapa térmico. Imágenes tan de buena calidad como las que estamos viendo en pantalla. Inclusive nosotros en Jaimicro contamos con una tecnología que se llama Super ER. Es una tecnología que mejora la resolución del cuarto 1 usando un algoritmo de inteligencia artificial y me mejora la cantidad de píxeles 4 veces más. Así que se ve mucho más detallado, mucho más clarificado y sobresalta todas las escenas en sistemas eléctricos, mecánicos, de construcción. Digamos que salta a 240 por 240 píxeles. Así que se ve mucho más rearmada la imagen. Muchas veces quiero saber cómo selecciono mi cámara termográfica. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son los departamentos o las áreas en las cuales se va a utilizar. Baja tensión, media, alta. Hay hornos, calderas, equipos de alta temperatura, máquinas muy grandes. Hay ingeniería. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el alcance, cuáles son los usuarios, cuáles son los tipos de mediciones. Inclusive hay locaciones en las cuales por seguridad no me permiten acercarme a cierta distancia. ¿Cuál es el tamaño del punto más pequeño o la distancia máxima a la cual voy a trabajar para poder determinar por especificación qué equipo es el idóneo para mí? Ya cuando tengo en cuenta todo ello, puedo determinar cuál es la mejor resolución y sensibilidad según la aplicación. Uno siempre recomienda la mejor cámara que puedas pagar para obtener la mejor resolución y la mejor sensibilidad para aumentar el nivel de detalle y que se vea lo más clarificado de la imagen como tal, más cuando vamos a prestar servicio. ¿Sí? De mi parte, eso sería parte de la charla de la mañana de hoy. Si tienen dudas, quedan con mucho gusto para poder ir solucionando. Buenos días, Eduardo Ortega de Mocón, ¿cómo van? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Una consulta, bueno, varias consultas. Realizar termografía en máquinas industriales, donde quiero ver comportamientos de servomotores eléctricos, sistemas eléctricos, tableros, inclusive PCB, una cámara como la serie M es considerable. Si estás toda baja tensión, sería más que suficiente, si es todo baja tensión. Sí, entonces una M31 inclusive se le puede acondicionar un lente macro para ella y puede de pronto montarla de pronto en una base, la tarjeta electrónica abajo y analizar de una forma muy detallada también para ese caso las PCBs o las tarjetas. Bueno.
y te va a servir para todo lo que son equipos eléctricos y mecánicos y termografía tradicional. Ok. Si tú ¿Podrías? gustas, Sí, qué pena, sí, perdón. no, si tú gustas, te podemos mandar una propuesta de eso para que lo puedas tener en cuenta. A nosotros nos interesa el tema y más que todo colocarlo en consideración de nuestros clientes, ¿sí? Un tema muy importante es poder analizar en un tiempo determinado, puede ser un año, distintas intervenciones y hacer el análisis de los delta de los elementos de esas máquinas. Te hago una consulta respecto al software que veo, no se comenzó en el seminario. Sí. Yo puedo ir, digamos, recolectando datos y el software a través de IA o a través de algún No, algoritmo ir hasta allá no llega. No llegamos hasta allá. Tienes que analizar imagen por imagen y hacer la comparación puntual de una con otra para verificar la evolución. ¿Sí? No es que vas a colocar todas las imágenes y que él te analice una con respecto a otra para que haga el análisis de por IA de evolución de un punto crítico con respecto a otro. No, no funciona de esa forma. Todavía no se llega a eso. Tienes que ir verificando la imagen con respecto a la otra para ver si superó los puntos críticos demarcados de una manera más manual, pero lo que sí puedes es que el software te permite hacer muchísimas cosas. Pero el tema de IA para poder corroborar múltiples imágenes de un mismo punto en diversas etapas de tiempo, allá hasta el momento los software no están manejando eso todavía. Ok, vale, gracias. De todas maneras, el software es completamente gratuito, el software es una edición profesional, se puede instalar en todos los computadores libre, licencia. Nosotros en Jaimito lanzamos firmware de nuestros equipos por lo menos de 3 a 4 veces al año, lo que permite repotencializar el instrumento y mejoramos los software constantemente con el fin de montarle cosas adicionales que creemos o que las personas nos muestran y así los hacemos mucho más versátiles. Buenos días. Buenos días. Dímele que Reasas, Nelson Rojas. Una pregunta, para sistemas fotovoltaicos, desde la serie M para arriba, o sea, la serie Sí, M sería correcto. una buena edición Para para sistemas sistemas fotovoltaicos. fotovoltaicos se recomienda la M31. Esa es la gama de cámara que es útil para el tema fotovoltaico por la resolución. Es un equipo que está en costo más o menos de unos $2.800 más IVA. ¿Y qué te dicen aquí? Aquí voy a ir revisando las preguntas para ver qué hizo. Permítame un segundito. El software está completamente incluido, no hay que pagar licencias ni nada por el estilo. El software se llama High Micro Analyzer. Inclusive también tenemos un software para el celular que se llama High Micro High Micro Viewer, que nos permite con todos los equipos que tienen conexión inalámbrica poner digamos que en tiempo real la cámara con el celular y poder inclusive manipular desde el celular la cámara termográfica si está montada en un trípode o si alguien más la sostiene, a dar toda la información que tiene la cámara y generar inclusive reportes desde el software para que lo podamos, desde el celular, para que lo podamos reenviar a alguien que lo necesite. Entonces la respuesta es, no tienen que pagar actualizaciones, no tiene versiones pagas, las licencias no se caducan, como en otros fabricantes que no los voy a mencionar por respeto. Ingeniero, disculpe, una consulta. Si alguno de ustedes tiene de pronto necesidad de que le hagamos una demostración, que puedan conocer el equipo y vean de pronto cómo funciona, pueden programar con el equipo de ICESCOL y con mucho gusto se pondrán en contacto, los visitarán y les mandarán la propuesta. Ok, High Micro es de origen chino, quizás de pronto no es tan conocido para algunos. High Micro es del mismo grupo de High Vision. High Vision es la compañía más grande a nivel mundial en todo lo que son cámaras de seguridad, control de acceso, perimetral. Y digamos que nosotros somos del mismo grupo, High Micro, High Vision y así como 6 o 7 grupos adicionales. Sin embargo, la que tiene dirección completamente en Colombia y en todos los países es High Vision.
Yo todo el material que tengo aquí en Colombia es a través de High Vision Colombia, pero tengo el distribuidor que me lo maneja. Codisescol podrán comprar todos los equipos, incluirá su capacitación y todo el soporte respectivo. Ingeniero, una consulta, buenos días. Aló, sí, buenos Buenos días. días buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Mónica Silvera, de la empresa InnoWatt. Hola, Nosotros Moni, nos ¿cómo vas? dedicamos a hacer, bien, Inge, gracias. Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer los proyectos solares fotovoltaicos y actualmente nosotros estamos haciendo las pruebas de comisionamiento en varias granjas. Pero a mí me cae una duda porque uno de los interventores nos solicita que la termografía debe hacerse con los inversores sin energizar. Entonces, de pronto desde tu punto de vista, No, no se puede. Necesitas que todos los equipos estén cargados. Si el equipo está desenergizado, lastimosamente, como mencioné al principio, no se puede ver nada, no se puede realizar nada. El equipo desconectado o en vacío no permitiría ver nada más que temperatura del ambiente sobre el componente. Entonces no se puede poner a plena carga para saber si tiene algún tipo de falla. Han preguntado ahí. Solamente los componentes o los equipos trabajando a plena carga, y si llegan a tener algún tipo de problema de imperfección por fabricación, por empalmes, por conexiones, por capacidades de manejo, no se comenzarían a calentar a una rata de tiempo en el cual se pudiese visualizar algo. Ok, listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Mar. Son de China. Son hechos en China. Sí, no. Es que no me parecía. Listo, vale, gracias. Con mucho gusto. Ellos entregan los equipos con calidad, certificado de generación, ¿sí? Los equipos tienen garantía, como decía, en termografía, 10 años el sensor, 3 años el equipo y 2 años las baterías. Son depende de la gama, de diversos tipos de velocidad de refrescamiento para que sean un poco más rápidas. Son de muy alta sensibilidad. Los equipos llegan con un mini certificado de calibración. Ya las cámaras termográficas, si requieren un certificado avanzado, toca manera de calibrarlo, y más cuando exigen aquí en Colombia de pronto que tenga con certificación ONAC. Así que eso se le suma un valor adicional más o menos de $1.000.000 en promedio, dependiendo con quién se calibre, para poder tener de pronto la cámara con la normatividad colombiana o acreditado por algún laboratorio en Colombia. Y puedo hacer una consulta. Sí, señor Carlos. La recomendación es nueva calibración cada cuánto de estos equipos. Cuando prestamos servicio, habitualmente se debe hacer cada año. Habitualmente digo porque muchas veces, si también hacemos uso y abuso del instrumento, es útil poderlo corroborar para ver que de pronto no hay errores en su incertidumbre. Pero lo ideal es cada vez al año. En algunos casos que las usan menos y que de pronto es usuario final, pueden llegar a calibrarlas cada 2 años. También eso depende del sistema de gestión de calidad que tengan en la empresa, y que el equipo de ingeniería determine cada cuánto es vital hacer, digamos, que las calibraciones de los componentes. Yo estoy en Cali. Para la calibración de esos equipos, ¿se debe mandar a Bogotá o Las calibraciones las puedes hacer, no sé si en Cali actualmente hay laboratorio para calibración de termografía. En Bogotá pueden haber más de 20, 25 que lo hacen. En Medellín también hay. En Cali no tengo ahorita presente si hay algún tipo de laboratorio que calibre termografía. Hermano Latinoamérica. O infrarrojo. Ay, este es el loco que... Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Los ajustes se hacen por software. Hay una gran diferencia entre calibración y ajuste. Normalmente lo que hacen en un laboratorio es comparación. Cualquier laboratorio puede hacer una comparación entre un cuerpo negro y un termómetro infrarrojo o una cámara termográfica. ¿Sí? Entonces ahí pueden hacer la comparación para verificar que todo esté en perfecto estado. Cuando el equipo ya comienza a tener problemas de que no pasó la prueba, ahí sí que hay que pasar a un ajuste, digamos que más, o hacer la calibración con ajuste por software. Ya estamos en ese proceso. Actualmente tenemos laboratorios, pero tenemos uno en México, uno en Costa Rica y uno en Brasil. Ya estamos trabajando para que en Colombia tengamos eso lo más pronto posible.
vendido a otros. Hay vision. Muchas, sí. Sí. Muchas gracias por todo. Entonces me retiro. Gracias. Dice Paul. Muchísimas gracias por la participación. Si tienen de pronto interés en que los visitemos, en que de pronto les mandemos una propuesta por algo en particular, con mucho gusto. Ya, en el caso mío ya me pasaron una propuesta y ya la pasé para ver qué pasa en la administración. En Ibocon necesitamos un pequeño descuento para poder confirmar la compra. Gracias. No. Les vamos a mandar un formulario para, para que de pronto no nos diligencien y en devolución les podremos emitir un certificado de asistencia. Así que ya les vamos a compartir por el chat, digamos que el formulario para que lo diligencien con todos sus datos, para que todos lo puedan hacer. Y si tienen de pronto alguna necesidad o algo adicional allí, con mucho gusto. Y a vuelta de correo, en los próximos días les enviaremos un certificado de asistencia. Buenos días. Inge, una pregunta, ¿usted nos puede regalar la presentación? Está buena también. No, las presentaciones sí son privadas, no las puedo compartir. Listo. Quizás si esto quedó guardado, muchas veces lo pongo a grabar y no me queda. Si queda guardado, sí les puedo compartir con mucho gusto, digamos que el video. Entonces también lo podemos cargar y quedaría disponible para que ustedes lo descarguen. ¿Qué más, ingeniero? Bien, Inge. Listo, muchas gracias por su espacio. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable. Yo iba a decir eso, que por favor si nos pueden enviar la presentación. Transversal 71 bis 75 77. Transversal 71 bis 75 C 37. Teléfono por aquí. 310. Aquí mientras tanto aprovecho y digamos que les puedo mostrar por la cámara algunas de las cámaras como tal termográficas. Aquí tenemos una serie de ecos muy básica. Aquí podemos, ahí acabamos el formulario para que por favor lo puedan diligenciar. Aquí tenemos la serie B. Para el tema fotovoltaico es una cámara de esta gama, la serie M, es útil para todo el tema de mantenimiento en sistemas eléctricos mecánicos de baja tensión, todo lo que es sistema fotovoltaico, inspecciones en subestaciones de baja tensión, tableros, breakers, motores, bombas, rodamientos, inclusive calderas que estén aisladas por debajo de 650 grados Celsius y demás, entonces puede ser de gran utilidad. Gran sensibilidad, buenas resoluciones, enfoques manuales, toman fotos, en algunos casos como la serie M, filman video también. Podemos crear plantillas especiales para el sistema en el cual estemos trabajando. Y eso es mucho más idóneo y complementario a la simple imagen y datos que estoy capturando en la foto del día a día. El software nos permite potencializar y crear plantillas especializadas. ¿Qué diferencias puntuales hay, por ejemplo, entre la M11 y la M30? Son tema de resolución, tema de sensibilidad, tema inclusive de velocidad de refrescamiento y el IFOP. El IFOP es el que me permite a mí la resolución espacial llegar a determinar la capacidad de distancia a la cual yo puedo estar en un objetivo para medir mejor o ver cosas más chicas. Entonces, sí, son equipos del mismo caparazón, pero que tienen diversos tipos de aplicabilidad. Para el tema de servicios, sí recomiendo siempre M31 y M60, que son las que tienen los valores como mínimos de referencia para hacer en baja tensión ese tipo de inspecciones para prestar servicio a un usuario final. Los otros son equipos más bien un poco más básicos y de chequeo. Sí permiten hacer todo, pero no tienen la misma calidad de imagen. No, ya lo envié. Sí. Ingeniero, ¿cuenta con alguna plantilla de ejemplo que nos pueda mostrar? No la tengo acá, no la incluí aquí, entonces no me tocaría buscarla y pues ya sí no la tenía contemplada en el seminario. De pronto para otro seminario lo podemos mostrar con gusto.
Y la otra niña, ¿cómo es que se llama? Sharon. Inclusive si gustan, de pronto podemos hacer que por correo electrónico les mandamos una plantilla de guía para que ustedes puedan ver cómo se ve, o una plantilla o un informe realizado básico con termografía. Turman. Sí. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos poder hacer dentro de poco un segundo seminario y así ir replicando constantemente esto con el fin de que vean todo lo que podemos hacer con termografía.